The first one to speak will be Alejandro from Café Nor, from El Salvador. And please, Alejandro, you can come to the stage. El primero en presentar será Alejandro, de Café Nor, de El Salvador. Vaya entrada, Alejandro, vaya entrada. Bueno, ¿por qué elegiste esta canción como tu favorita? Buenos días a todos. Hola, Samuel. Gracias por estar acá. Esta canción la elegí porque es una gran banda y esta canción específicamente habla mucho de construir el amor. Y ahora bajo este mismo techo estamos productores, tostadores, baristas y tú sabes cuánto amor ponemos cada uno de nosotros en esa taza de café. Massa dijo de que eran 4 millones de tazas de café las que se vendían diariamente en el mundo y ahí estamos enviando mucho amor todos nosotros. Muy bien, perfecto. Y de momento, ¿cómo estás encontrando Japón? ¿Te está gustando? Este es nuestro primer viaje a Japón. Hemos encontrado un gran país con muchos recursos, principalmente el recurso humano. Creemos de que el recurso humano es algo tan valioso, con personas inteligentes, amables, de buen espíritu y de mucha colaboración. Muy bien, perfecto. Entonces no te voy a retrasar más. ¿Estás listo para tu presentación? Siempre estamos listos. Muy bien, todo tuyo. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Alejandro Valiente. Soy la 4ª generación produciendo café en mi familia en la parte norte del departamento de Santa Ana, El Salvador. Del 2005 al 2017 trabajé para un par de empresas y me relacioné con muchos productores en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esto me dio una perspectiva más amplia de la situación de los productores en la región y al mismo tiempo percibí las tendencias del mercado. El 2018 fue el año de inicio, la conceptualización y factibilidad financiera de nuestro proyecto. La visión que tuvimos era crear una empresa sostenible, innovadora en sus procesos de transformación y tener la capacidad de construir relaciones a largo plazo entre productores y tostadores, que al mismo tiempo pudieran verificar la trazabilidad y transparencia de nuestra operación. Esto
lo basamos en 4 principios filosóficos, que son tener capacidad para armonizar diferencias, respetar las diferentes opiniones, humildad para escuchar los consejos y conocimientos ancestrales. Y 4, que de nuestras acciones no se deriven impactos negativos a otros ecosistemas. Acciones hacia los objetivos. Construimos un microbeneficio en la montaña con el propósito que su locación sea muy cerca de las áreas de producción de café, específicamente en la cordillera Alotepec-Metapán. Con esto, bajar nuestra huella de carbono en el transporte del café. Instalamos paneles solares para el 100% del autoconsumo y adecuamos espacios para secar café en camas bajo sombra. Nos rodea un bosque pinar al que hicimos un inventario forestal para poder determinar la capacidad de fijación de dióxido de carbono y convertir nuestra operación en una operación carbono negativo in-setting. La trazabilidad es muy importante para nosotros. Esta la hemos mecanizado mediante una plataforma que hemos diseñado a medida por la empresa M Cultivo de los Estados Unidos. Para el 2019, que fue nuestra primera cosecha, trabajamos con 54 productores. Exportamos 849 bolsas de 69 kilos. Para el 2020-2021, con 76 productores, exportando 1.155 bolsas de 69. Para la cosecha 2021-2022, trabajamos con 93 productores y exportamos 1.645 bolsas de 69 kilogramos. Nuestra cercanía, comunicación permanente y honesta con los productores nos permite compartir técnicas de manejo, fertilización, control de enfermedades e identificar variedades para poder potenciar las renovaciones de nuestras fincas. Adicionalmente, con todos estos productores nosotros coincidimos con no utilizar herbicidas para el control de malezas, no utilizar pesticidas para el control de plagas y enfermedades, y también coincidimos en un cambio de tecnología para el tratamiento de nuestros desechos de proceso. Esto nos trae nuevos desafíos. Es por eso que estamos diseñando el proyecto Sostenibilidad. Básicamente, este proyecto es convertir nuestros desechos en materias primas para poder obtener subproductos y con ellos poder hacer un poco de biogás y algunos biofertilizantes. Planificamos también construir un laboratorio para producción biológica que nos contribuya para el combate de las plagas. Tenemos algunos compromisos con nuestros amigos de Típica y son incrementar nuestros volúmenes de un 30 a un 40% para las siguientes cosechas con los mejores estándares de calidad, transparencia y sostenibilidad ambiental. Adicionalmente, les quisiera decir de que nosotros estamos tan comprometidos con el tiempo y el relevo generacional
que me he hecho acompañar en este viaje de mi hija, que va a ser la 5ª generación de productores en mi familia. Muchas gracias a todos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a empezar a hacer un Q&A o algún comentario. ¿No? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Alejandro? ¿Sí? ¿Vamos por ahí, al frente? ¿Sí, ahí en medio? No, behind. プレゼンテーションどうもありがとうございました。お話の中であったマイクロベネフィットに関してお聞きしたいんですけど、太陽光パネルであったり、あとスペースを作ったみたいなお話があったかと思うんですけど、このマイクロベネフィットというものがどういうものなのか、そういうパネルであったりだとかスペースとか、そういうものを総称したものなのか、ちょっとイメージがつきにくかったので補足していただけると嬉しいです。Un microbeneficio son las instalaciones que tienen adentro de ellas la maquinaria necesaria para poder procesar el café, tanto en cereza como en pergamino seco, y poder exportarlo a cualquier parte del mundo. En este caso estamos hablando de que es a donde se envasa el café que llega hasta los tostadores acá. Los paneles solares fueron construidos para mover toda la energía. Es un sistema fotovoltaico para autoconsumir y también tener baja huella de carbono en nuestra operación de beneficio. Muy bien, perfecto. Anybody else has any question for Alejandro? Yeah, I can see there from 19 grams there on the back. Yeah, you can stand up so we find you better. Yeah, we find you. アレハンドロさん、はじめまして。私はリーブスコーヒーロースターズのセールスをしてますハリウと申します。私たちリーブスコーヒーでは今現在ラ・ミーナとサン・ニコラスの2種類のコーヒーを扱っています。お客様に先週からご提供しているんですが、とっても甘いコーヒーですごく反応がいいです。個人的に私チャラテナンゴに2年前に訪問したことがあるので、すごく思い入れのあるコーヒーでした。質問ではなくて、私たちロースターを代表してすごくとっても美味しいコーヒーを届けていただいてありがとうございますと伝えたかったです。以上です。Muchas gracias. Esto es sumamente halagador y haber tenido este comentario inicialmente hubiera perdido todos los nervios que tenía para subir acá. Entonces estoy muy agradecido por su comentario y vamos a seguir poniendo todo nuestro amor en cada grano de café que producimos. Creo que había un par de preguntas más. Sí, había una pregunta más ahí al fondo para 19 grams, roast en Alemania. Could you talk a little bit more about the organic fertilizers that you're producing in the country now?
No producimos variedades orgánicas. Lo que estamos haciendo es bajando nuestra carga de insumos agroquímicos para poder tener un café mucho más amigable. Pero no somos 100% orgánicos ni estamos en proceso de certificación. Las variedades que nosotros estamos produciendo actualmente son Pacas, Borbón, Pacamara, un poco de Geisha, un poco de SL28 y algunos típicas que vamos a empezar a producir a partir de esta cosecha que viene. Ok, muy bien. ¿Había otra pregunta? Sí, Sebastián. Sí, buenos días. Mi compañero Hidardo y yo somos productores de café en Honduras, o sea, muy cerca de usted, ¿verdad? Somos vecinos. Durante su presentación estuve viendo que usted está más avanzado que nosotros con lo que es la parte de energía sostenible, los paneles solares, por ejemplo. Este es algo que a nosotros nos interesa mucho implementar también en Honduras, en nuestras fincas de café, en nuestro beneficio, porque el precio de la electricidad, de la energía ha incrementado considerablemente. Estamos buscando ahorrar y a la misma vez estamos buscando tener energías siempre más limpias. La pregunta realmente es muy sencilla. Quería saber si cuando estamos de regreso en nuestros países, en Honduras tú y yo y en El Salvador usted, si tal vez podemos hablar un poco más de este tema con usted y aprender de cómo trabajan ustedes, tal vez incluso visitarlo si fuera posible. Por supuesto, podemos hablar en cualquier momento del receso para poder ir fijando algún tiempo de visita. Y sí, son cordialmente bienvenidos en nuestras instalaciones. Nosotros somos realmente una operación muy pequeña. Y no solo ellos, todos están cordialmente invitados para poder visitarnos en el momento que lo consideren conveniente o les llame un poquito la curiosidad de las locuras que hacemos. Muy bien. Muchas gracias por todas vuestras preguntas y comentarios. Y muchas gracias a ti, Alejandro, por la presentación. Ahora puedes retirarte del escenario. Muchas gracias. Un aplauso para Alejandro.